el Señor dice que si nos humillamos, dice, e invocamos su nombre y oramos y buscamos su rostro y nos convirtiéramos de nuestros malos caminos, dice, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Amado, y aunque esto esté escrito en 2 de Crónicas 7:14, pero esto nos habla a todos, porque la palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo. Y en cualquier situación que nosotros tengamos, podemos aplicar esto. Amados, porque una de las cosas que yo veo aquí es que hay ciertos requerimientos de parte de Dios para Él oír nuestra oración. Bendito el Señor. Así que si hay alguna petición que nosotros en esta mañana tenemos delante de Él y ha habido como un silencio, aquí está la clave. La clave está invocarlo, orar, buscar su rostro, pedir perdón por nuestros pecados, corregirlo, dice, convertirnos de nuestros malos caminos. Hay muchas cosas, amados, que nosotros a veces tenemos guardadas y el único que las sabe es Él. Pero en nuestro corazón a veces hay cuartitos, así como en nuestra casa. Nosotros a veces tenemos cuartitos donde ponemos el bolso de la basura, ponemos la escoba, ponemos el mapa, ponemos todo lo que no queremos y lo metemos ahí. Y sabe, a veces en nuestro corazón nosotros guardamos cositas que quizás el Espíritu Santo nos dice, pero nosotros cerramos la puerta y no queremos que Dios nos toque eso. ¿Ok? Pero sí queremos sanidad y si queremos la bendición de Dios, tenemos que exponernos a la voluntad del Señor. Esa es una palabra que Dios nos trae a cada uno de nosotros. Pero como ustedes ven, en esta ocasión el Señor empieza a decir, si se humillare. Y es que para nosotros hacer eso, tenemos que humillarnos delante de Él. Amén. Dice aquí que tengo en mis notas, aquí lo saqué, la computadora dice que la humildad, conforme a la Biblia, es la cualidad de reconocer que nuestros talentos, que nuestras aptitudes y que todo lo que somos nosotros provienen de Él. Esa personalidad que usted tiene proviene de Él. Amén. Dice, todos nuestros logros, todas nuestras fortalezas provienen de Dios. Dice, una persona humilde actúa con modestia, o sea, es sencilla. Es una persona medida para todo lo que hace, es medida. Dice, y jamás se siente superior a las demás personas. Al contrario, como dice la palabra de Dios, que consideremos a los demás superiores a nosotros. Porque cuando usted considera a los demás superior a usted lo va a tratar con respeto. Porque para usted es una persona importante. Y esto no solamente es para los adultos, amados, a los niños.
Si nosotros queremos que los niños nos traten con respeto, entonces a veces porque son niños, ni los saludamos ni los miramos y a veces nos vienen a hablar y no le hacemos caso. No, los niños son de papá Dios, son un regalo y Dios quiere que también los tratemos con respeto. Ellos se sienten cuando Ángel, cuando lo vemos, que le damos la mano, él se siente contento y mueve su pelito a nuestro hermanito Ángel. Ok, otra de las cosas, amado, de la persona humilde, dice que sabe escuchar y también toman en cuenta la opinión de los demás. ¿Sabe que hay personas que dan opiniones aunque no se las pidan? Esa soy yo. Y mi esposo a veces me dice, yo no te he pedido opinión. Digo, no, pero yo te la doy. Pero ¿sabe una cosa? Cuando nos dan un consejo, no lo tengamos en poco. Porque si esa persona nos da un consejo, especialmente si es un hijo de Dios, cristiano, es nuestro bien. Entonces, nosotros lo oímos, escudriñamos la situación y cogemos lo bueno, ¿verdad que sí? No nos cuesta nada analizar. Ok, dice que una persona humilde se deja corregir. ¿Sabe que eso no es fácil? Cuando se nos corrige, ¿verdad que no? Cuando quizás nuestro esposo, nuestra esposa o nuestro papá nos dicen un consejo, pues, o nos corrigen en algo, y nosotros escuchamos porque no nos gusta que nos corrijan. Pero tenemos que aprender porque un buen líder se deja corregir, porque es por su bien. Así que cuando lo corrijan, no se ponga a la defensiva. Porque me está diciendo, mira tú esto y aquello. No, dé las gracias. Diga gracias porque es porque quiero lo mejor para ti. Ok, estas son las cualidades de una persona humilde. Y sabe una cosa, amados, la humildad es la puerta a la misericordia. Usted tiene una situación que necesita misericordia, pues sabe que la humildad es la puerta. Y la puerta es doblar rodillas. Cuando nosotros, yo no puedo doblar rodillas porque me duelen mucho. Pero yo quiero decirte que aunque no doble rodillas literal, porque te duelen o tienes un problema, pero podemos doblar rodillas ahí en nuestro corazón y decir, Señor, mira a mi hijo, ten misericordia de él. Y orar por lo que nosotros sabemos que están en necesidad. Siempre que oro por mis nietos, yo tengo 23 nietos. Entonces ya muchos de mis nietos están casados y son adultos. Entonces ya ellos cogieron su propio rumbo, ¿verdad? Tienen sus amistades, su trabajo. Pero yo siempre que oro por ellos, yo le digo, Señor, acuérdate, Padre, acuérdate que les ha tocado vivir en un tiempo muy difícil. Y le pido a Dios misericordia por ellos. Y sabe, tengo una nieta que se llama Cintia. Es la mayor de mis nietas. Y esta muchachita, pues,
fue criada en un hogar donde se le enseñó de Dios, del temor a Dios. Fue criada en un colegio cristiano evangélico. Y ella conoce la Biblia, pero cuando ella llegó adulta, pues se ha desviado de las cosas de Dios. Y hoy por hoy, las veces que la he visto en retratos, está vestida de negro, con las uñas pintadas de negro, lip tint negro. Y ustedes saben el mensaje que ella está mandando, ¿verdad? Vestida toda de negro. Entonces se rodeó de personas que están en ese ambiente. Hoy, por mi hijo, supe que se mudó para London con una amiga. Y ni lo llaman su papá, que es mi hijo. Pero ¿saben una cosa? No hace tanto, ella tuvo un accidente. Bajando de Fort Lauderdale, la 95, ella se tiró en dirección contraria contra el tráfico porque ella venía tomada. Ustedes saben lo que es un accidente ir en contra del tráfico, ¿verdad? A las 2 de la mañana o las 3 de la mañana. Es una muerte segura. Ella chocó con un van, que por cierto, gracias a Dios no murió nadie, pero hubieron heridos. Y sabe que la policía llamó a mi hijo y le dijo que del accidente de mi nieta, y él fue para allá. Y dice que el policía le dijo a mi hijo: Dios ama mucho a tu hija, porque no se le movió ni el pelo. El carro fue pérdida total, pero ni a ella ni a la amiga de ella le pasó nada. Y no tenían el cinturón de seguridad. ¿Qué le dice eso a usted? ¿Qué nos dice, amado? Lo que hace la oración a favor de nuestros hijos y de nuestros nietos. Bendito sea su santo nombre. Y hoy por hoy no sé de ella, porque al estar en esa situación, ella no nos llama, sino llama ni al papá. Y era muy close con nosotros, como hasta los 12, 13 años. Se iba con nosotros para la finca y le gustaban los caballos y se montaba en los caballos y el abuelo le compraba todo lo que necesitaba para poder montar el caballo y decía que iba a ser veterinaria porque quería trabajar con caballos, con los animales. Y mire dónde está hoy. Pero esa oración está constante por mis nietos, diciéndole al Señor: ten misericordia, Señor. Porque ella no sabe lo que hace, como dijo Jesús en la cruz. Y ella está en las manos de Dios. Y todos mis nietos también. Porque no hay un día que yo no presente a mis hijos y a mis nietos en oración. Tengo 4 ya. ¿Qué les parece? Bendito el Señor, gracias a Dios. Bueno, entonces estamos diciendo, amados, que la humildad es la puerta a la misericordia. Y cuando dice que al corazón, en el Salmo 51, 17, dice que al corazón contrito y humillado no lo despreciará el Señor. No despreciará el Señor cuando nos humillamos, cuando reconocemos: hemos fallado, Señor,
perdónanos. Él nos perdona y Él atiende el clamor de sus hijos. Quiero decirle, amado, la razón por la que yo puse este título, porque esto que le estoy diciendo de mi nieta, yo no lo tenía programado, pero Dios quería que yo se lo contara para que ustedes también me ayuden a orar por Cintia y por mi nieto. Cuando ahora diga, Señor, te presento los 23 nietos de los pastores Tabraú, porque los tengo de todas las edades. Ya el último tiene 8 años. Ok, la razón por la que puse este título, cuando Dios tiene misericordia de una nación. Una de las cosas, amados, que nosotros vimos en estos últimos años fue por cuestiones de las leyes que se levantaron en este país. Estados Unidos fue cayendo en una ascendencia bien pecaminosa y muy peligrosa, hasta para nosotros los cristianos, más para nosotros los cristianos. Pero una de las cosas que yo vi fue hombres de Dios, y no sé cuántos entraban aquí en las redes sociales, porque yo le voy a decir una cosa. Yo he oído muchas críticas de las redes sociales, que no entro en las redes, pero sabe que muchas cosas no salen en las noticias seculares. Estas cosas que pasan, esto no sale en las noticias seculares. Pero en el internet, usted oye noticias hasta desde el fin del mundo, usted las oye ahí. Y por eso yo digo que Dios permitió que hubiera esta apertura donde a través del internet nosotros nos enteramos de muchísimas cosas. Por supuesto, en todo tiene que haber un balance. No todo lo que sale ahí es beneficioso y hay que tener mucha astucia para saber cortar. Esto yo no lo voy a ver, no lo voy a ver. ¿Ok? Pero también a través de las redes sociales hemos sido muy bendecidos, nuestros ojos han sido abiertos. Y una de las cosas que yo vi fue donde muchos hombres de Dios reconocidos en esta nación empezaron a alertar al pueblo de Estados Unidos: juicio viene. Y eso era lo que oíamos constantemente. No sé cuántos de ustedes oyeron llamando al arrepentimiento a esta nación. A la hija, a Annie Graham, también llamando al arrepentimiento. Pastores reconocidos, amados, llamando al arrepentimiento a esta nación, porque iba a venir un juicio grande. Y durante estos 4 años, amados, nosotros vimos unas aberraciones donde este movimiento que tengo por aquí, porque se abre, es un acrónimo donde LGBT, y para que se me haga más fácil voy a decir la banderita de colores, cogió un auge que imagínense ustedes, hasta en la Casa Blanca subieron la banderita de colores. Eso fue increíble. Pero en medio de ese caos, Dios empezó a traer un avivamiento sobre el pueblo de Dios. Y mire lo que tengo aquí, en la Universidad de Asbury
tuvieron 2 semanas consecutivas sin parar, día y noche, donde ellos se reunieron para un servicio regular. El Espíritu Santo cayó en este lugar lleno de jóvenes de la universidad y no podían parar de alabar a Dios y de cantar. Y cantaban y alababan. Y aquello fue una cosa increíble lo que sucedió. Comenzaron a llegar gente de diferentes, o sea, cristianos de diferentes iglesias. Se unieron otras universidades a esto, hermano. La fila era por cuadras y cuadras, porque estos jóvenes, cuando ya se cansaban, entonces entraban otros. Y era un constante adoración y cántico a Dios. Pero esa no fue la única universidad. También la Universidad de Hannibal, Missouri, la Escuela Secundaria de Tennessee, 2 universidades en Pensilvania pasó lo mismo. La University Valley Forge College en Pensilvania, que es una universidad cristiana privada, también pasó lo mismo. Amado, y comenzó un movimiento del Espíritu en la juventud que hasta ahí en Nueva York, hermano, comenzaron los jóvenes a salir a las calles a predicar. Y fue una cosa, estos últimos 2 años, fue algo maravilloso, donde Dios movió a la juventud a predicar a Cristo y hablarle a la gente. Y las iglesias empezaron a humillarse y empezaron a haber cultos de avivamiento, de oración, de ayuno en las iglesias americanas, en las hispanas. Pero ¿sabe cómo yo me enteré de todo eso? Por las redes sociales. Porque salía constante y todavía sigue saliendo manifestaciones de gente con bandera, hasta el punto que todos ustedes fueron testigos de cómo en uno de los rallies, eso que hacen, no sé, de los grupos que hacían los que estaban corriendo para la presidencia, se levantaron unos Jesús es el Rey, Jesús es el Señor, Jesus is the King. ¿Y qué le pasó? Lo votaron y le dijeron, estás en un rampage. ¿Cuántos lo vieron? ¿Cuántos fueron testigos? Amén. Pues sabe una cosa, así estaba, eso es lo que estaba pasando en esta nación, amado. Pero Dios tuvo misericordia. Por espacio de 4 años, esta nación de Estados Unidos, que ha sido fundada sobre la base del cristianismo, hasta el punto que nuestros billetes, ¿qué dicen? En God we trust. Hasta eso quisieron quitar, que esa palabra no apareciera ahí. Fue bombardeada con bombas satánicas, como la ideología del género. Invadida fue esta nación por el movimiento de la banderita de colores. Este movimiento lucha contra la discriminación en favor de normalizar y de reconocer el derecho de las personas homosexuales, lesbianas, bisexuales, transgénero, transensuales. O sea, ellos luchan porque se les reconozca. Yo recuerdo, amado, que cuando yo era jovencita,
en el barrio donde yo vivía se comentaba, yo tendría algunos 10 años, no sé, 11, y se comentaba que había una señora que decían que era lesbiana. Pero sabe una cosa, yo recuerdo que esa señora se escondía. Casi nadie la veía, porque en ese tiempo la persona que practicaba esto hasta cierto punto se sentía como avergonzada y como que no quería que nadie se enterara de su condición. ¿Es o no es? ¿Están conmigo? Así es. Pero este movimiento, amado, al revés, lo que quieren es que todo el mundo se entere. Y hasta el punto van a la exageración para llamar la atención. Y por eso ustedes ven que se visten de esta forma provocativa. Y no solamente porque, bueno, nosotras las mujeres tenemos nuestra forma así como más femenina de hablar, pero ellos se van a los extremos, ¿ok? Porque quieren llamar la atención. Y ellos eligieron un símbolo que ustedes saben que para nosotros es un símbolo de un pacto que Dios hizo con Noé a favor de la tierra y a favor de la humanidad. Entonces, este juicio que vino con Noé, ¿ok?, es porque el pecado había llegado hasta aquí con Dios. Y dice que Dios, mire cómo lo dice en el capítulo 6 de Génesis, dice que a Dios le dolió en su corazón haber hecho al hombre. Y por eso mandó este juicio, que solamente Noé y su familia fueron los que se salvaron, 8 personas, nada más. Amados, pues ellos escogieron este símbolo para representar su diversidad sexual. El objetivo de ellos es el matrimonio homosexual y la adopción de niños y otras aberraciones que todo, yo no les tengo que decir que ustedes saben. También vino sobre este país estos últimos 4 años persecución religiosa, donde Dios no se podía mencionar, y menos en la Casa Blanca. O sea, una situación, amado, donde esto nos afectaba a todos. Y hubieron hasta pastores que cogieron presos. Hubieron, suponiendo uno de los primeros casos que se formó, fue por una señora que tenía una repostería cristiana y fueron 2 personas a hacer un bizcocho para su boda. Quizás si hubiera ido uno solo, quizás ella no lo detecta, pero al ir 2 y decirle a ella que el bizcocho era para su boda, su convicción, no podemos juzgarla, pero ella estaba bien afincada y dijo: yo no puedo hacer ese cake para ustedes, lo siento, váyanse a otra repostería. Y esto le costó a ella un juicio, ¿ok?, por ella negarse a hacer esto, que creo que salió libre, porque aquí en Estados Unidos debe haber libertad de expresión. Gracias a Dios, pero ella no fue la única. Hubieron otras situaciones donde también hombres de Dios fueron llevados también por no querer casar a 2 personas del mismo sexo. Y también
también fueron a la corte. Entonces vemos el giro que estaba cogiendo esta nación. Hermano, iba en declive. Pero el Espíritu Santo empezó a abrir los ojos del pueblo cristiano y a darse cuenta por dónde iba esta nación. Y comenzamos a orar, ten misericordia, Señor. Y comenzamos a aplicar lo que dice Segunda de Crónicas 7:14. Y comenzó el pueblo de Dios a ayunar, a orar, a pedir a Dios misericordia. Y le voy a decir que nos mandó un libertador, así como mandó al pueblo de Israel cuando clamaba ya que estaban esclavos en Egipto, y Dios le mandó un libertador. Pues Dios no nos mandó a nosotros en su misericordia. Mire que estaba aquí reinando, era quitarle el derecho a los padres de sus hijos, de su educación, y empezaron a introducir enseñanzas con las ideologías de género, con libros explícitos de sexo a niños de 5, 6, 7 años. ¿Usted se imagina a dónde iba esa generación? El peligro que corrían donde niños ya decían, no, querían cambiarse su sexo. Comenzaron a que eso tuvieron que quitarlo, creo, no estoy segura, no estoy muy informada, pero en los baños, que lo mismo lo podían, los baños de mujeres lo podían usar también personas del otro sexo. Y que les puedo decir que ustedes no sepan, amados, esto no sale en las noticias. No, las noticias no salía nada de eso. Se esperaba que para este nuevo año, si seguía el mismo partido existente, y le pido perdón si hay alguno aquí que no está de acuerdo con lo que yo estoy diciendo, pero yo sé que muchos de ustedes saben que es verdad todo lo que yo le estoy diciendo. Si seguía este partido, hermano, las cosas iban, todavía faltaban leyes más diabólicas que estaban programadas ya para estos nuevos años que estamos al comenzar el año 25. Entrarían en vigor. Y Dios tuvo misericordia. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen que Dios tuvo misericordia? La gloria sea para Dios, que oyó el clamor de su pueblo y nos perdonó. Hay un video que yo quiero que ustedes lo oigan, es corto, para que ustedes vean lo que dice el nuevo presidente que tenemos. Queremos que nuestros pastores hablen. Queremos sus voces en el discurso público. Queremos que nuestros hijos conozcan las bendiciones de Dios. Amado, eso no es la misericordia de Dios, sino que deben recibir la fe y la religión con unos enormes brazos abiertos. La fe nos inspira para ser mejores, más fuertes, más solidarios y generosos, y más decididos a actuar en defensa altruista y valiente del bien y de la justicia. ¡Aleluya! Ya es hora de detener los ataques a la religión.
¡Aleluya! ¡Qué tremendo! Amado, esto acabó de salir. Usted sabe, hermano, usted tiene que ver lo que es la misericordia de Dios. Lo que es cuando nos humillamos delante de Él. Amado, tener un presidente que debemos seguir orando por Él para que Dios le dé sabiduría. Y especialmente con el gabinete que le está levantando para trabajar con Él. Porque, amado, humano es. Y puede cometer uno que otro error como lo cometemos nosotros siendo cristianos. Pero ¿qué tal si lo mantenemos en oración constante, día a día, día a día? Le voy a decir por qué. Cuando Dios puso esto en mi corazón, el Espíritu Santo me trajo al libro de Nehemías. Y sabe que Nehemías era uno de los cautivos que Nabucodonosor, de esos jóvenes que se llevaron cautivos cuando entraron en Jerusalén, y Nabucodonosor se robó todos los jóvenes, se los llevó cautivos. Y Nehemías fue un hombre que amaba a Dios. Entonces, se lo voy a parafrasear así rapidito porque no tengo tiempo para entrar en el libro. Pero sí les voy a decir una cosa. Estando Nehemías al frente del rey Artajerjes, un rey pagano, pero sabe que Dios usa, hasta el mismo diablo lo usa. Cuando Él quiere hacer algo, hermano, Él usa al que tenga que usar. Dice, ya hace muchos años que oí un mensaje que decía que Satanás es la mejor herramienta que Dios tiene en las manos. Porque a veces usa el mismo diablo para corregirnos a nosotros cuando nos estamos descarriando. Entonces, este rey pagano ve a Nehemías triste. Y él era el copero del rey. Él era el que le daba el vino. Lo tenían que probar antes de dárselo al rey. Porque en aquellos tiempos, y creo que ahora también sucede, que cuando no le gusta un personaje importante, lo tratan de envenenar. Y pues, si Nehemías caía muerto, ya ustedes saben que el rey no podía tomar ese vino. Bueno, entonces, sucede que al verlo triste, pues él le pregunta, ¿qué te pasa? Te veo triste. Y entonces Nehemías le dice, ¿cómo no voy a estar triste? Fíjate que mi pueblo ya en Jerusalén, las murallas están destruidas, la puerta que protege la ciudad está quemada. Y allí lo que hay queda un remanente pequeño. Ustedes saben que las puertas y las murallas lo que indicaba era la protección de la ciudad. Entonces, el rey le dice, bueno, ¿y qué tú quieres? ¿Qué necesitas? Pues sabe que le ofreció todo lo que él necesitaba para él poder hacer algo. Y bueno, dice la Biblia que él le dio el permiso, le dio los permisos para pasar de diferente pueblo en pueblo, le dio caballerías, le dio recursos para él hacer esta tarea. Cuando él llega allí, aquello era un desastre, pero él se buscó del pueblo y le explicó a lo que le dijo, y el pueblo accedió a ayudarle en la reconstrucción. Pero, ¿qué sucedió? Ustedes saben que cuando usted quiere hacer algo para Dios, siempre se van a levantar obstáculos para impedirlo. Bueno, pues se levantaron 3 personajes. Uno se llamaba Sanballat, el otro se llamaba Tobías y el otro que se le unió después se llamaba Gesem.
el árabe. Y estos tres personajes comenzaron a criticar a Nehemías y a decir: lo que ustedes están haciendo, eso es una zorra, lo va a tumbar. Y comenzaron a hacerle la vida imposible a Nehemías. Pero ¿sabe una cosa? Yo quiero que ustedes oigan lo que pasó en un solo verso. Hasta el punto que quisieron matarlo. Ya cuando ellos vieron que esa obra iba hacia arriba, que las puertas se estaban ya al poner las puertas de la ciudad y las murallas estaban siendo terminadas, ellos estaban pero rabiosos. Y miren lo que dice en el capítulo 6. Yo le hice la historia de 6 capítulos en 3 palabras. Pero los que lo han leído esta historia del libro de Nehemías se van a dar cuenta que todo lo que le estoy diciendo, lo que hice fue que lo abrevié. Y en el capítulo 6, verso 1, dice así esta preciosa historia. Capítulo 6, dice: cuando oyeron, si tú tienes tu Biblia, búscalo, porque no va a estar saliendo, porque eran muchas escrituras. Ok, mira, ella lo puso. Opositores en la reconstrucción. Es un tipo de la Trinidad satánica, ¿saben? Porque a Satanás le encanta imitar las cosas de Dios. Y le he puesto estos 3 personajes para hacerle la guerra. Dice: cuando oyeron Sanbalat y Tobías y Gesem el árabe y los demás de nuestros enemigos, que yo había edificado el muro y que no quedaba en el portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas en la puerta, Sanbalat y Gesem enviaron a decirme: ven, reunámonos en alguna de las aldeas en el campo. Mas ellos habían pensado en hacerme mal. O sea, quisieron matarlo, amado, a Nehemías. Fíjense que no es Jeremías, es Nehemías. Este libro está antes del libro de Esther. Así que ustedes pueden leer la historia. Pero vámonos al verso 15. Porque en el verso 15, quiero que le pongan atención a esto. Miren lo que pasó. Fue terminado pues el muro el 25 del mes de Lut en 52 días. O sea, que el enemigo no logró detener lo que Nehemías va a hacer. Ahora tuvo una persecución tremenda, como la ha tenido este presidente que próximamente vamos a tener. Dice el 16: y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, o sea, ellos y todos los enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta gran obra. ¿Qué nos dice esto, amado? ¿No es esto lo que ha sucedido? Fíjense, vamos a juntarlo para que usted vea cómo la palabra de Dios se cumple al pie de la letra. Porque cuando las demás naciones oyeron que hay un hombre que le robaron las elecciones, número 1, que está en proceso donde le han hecho 20 acusaciones, un hombre que fue presidente y ahora se postula 4 años después, un hombre que no es político, ¿ok?, que no sabe nada de política, sino que ama esta nación, y Dios lo levantó de la nada.
¿No le parece a usted, amado, que lo han querido matar varias veces? Pero Dios le plació, porque ese es el Dios que nosotros le servimos. Y lo escogió para esta hora. Y yo sé que él, bueno, que sí es muy altivo, pero poco a poco le está cambiando. Ya él no es el mismo de cuando él empezó. Ya él reconoce, ya él oye los consejos de los pastores, ya él busca que oren por él, ya él se lo permite que oren por él. Amado, Dios está haciendo grandes cambios en la vida de nuestro presidente próximo. Bendito sea el Señor. No ha terminado. Coge mucho tiempo. Pero hermano, ¿qué le puedo decir? Creo que voy a tener que parar aquí, porque mire la hora que es. No sé si ustedes me permiten terminarlo. Ahora, ¿qué es la misericordia conforme a la Biblia? Es el trato compasivo que se le da a una persona más allá de los méritos. O sea, que no se lo merece. Se define como compasión por alguien y abarca sentimientos como compasión, bondad, perdón y amor. Y eso es lo que Dios siente cuando nosotros nos humillamos delante de Él. Porque Él sabe que muchas veces fallamos. Él sabe que a veces hacemos decisiones incorrectas. Y nos metemos como cuando a mí me ha tocado usar el GPS ese. A veces no lo entiendo y me salgo donde no es. Y entonces veo que... Pero Él vuelve y me mete, así hace Dios con nosotros. Amén, es un GPS perfecto. Esta palabra misericordia, amado, fluye como un río a través de toda la Escritura. Dice que sus misericordias son más altas que los cielos. La Biblia nos instruye claramente que muchas veces Dios usó de misericordia con su pueblo. La usó con Adán y Eva cuando le proveyó una promesa de restauración y los vistió, porque ahí se dieron cuenta que estaban desnudos. Tuvo misericordia también cuando Noé, cuando Lot también, porque él iba a arrasar con todo. Cuando Sodoma y Gomorra, pero había un hombre. Ustedes se acuerdan cuando Abraham le decía, Señor, pero si hubieran 50 justos. Y Dios le decía, si hubieran 50 justos, no la destruiré. Y le siguió dando, y si hubieran 30, y si hubieran 20, y si hubieran 10, Señor, por favor. Si hubieran 10, no la destruiré. Pero nada más había uno, Lot y su familia. Bueno, la familia entró en el paquete. Amado, y cuando recordamos a Nínive, Dios iba de aquí, usó a Jonás para decirle de aquí a 40 días, Nínive será destruido. ¿Ok? Y Jonás no quería ir a darle mensaje. ¿Sabe por qué? Porque él decía, no, tú me mandas a decirle a Nínive que se arrepientan. Entonces después no se arrepienten y tú los perdonas. Y yo quedo como un tonto. Eso era lo que yo pensaba. Por eso se fue para otro lugar. Pero ¿sabe una cosa? ¿Sabe lo que Dios le dijo? Le dijo, ¿cómo yo no voy a tener misericordia de un pueblo que no sabe distinguir entre su mano izquierda y su mano derecha? Amado, ese es el Dios que nosotros le servimos. Un Dios de misericordia.
Un Dios que cuando nos humillamos, amado, Él oye nuestro clamor. Cuando oramos sinceramente, amado, Dios responde. Bendito sea su santo nombre. Así que no tengamos, amado, en poco valor la oración, el clamor a Dios. Sigamos orando por esta nación. Tengo otra parte en mi mensaje, pero se la voy a dejar para otra ocasión. Amén. Porque tampoco quiero abusar donde dice cuál es la diferencia entre misericordia y gracia. Son dos conceptos que parecen lo mismo, pero son diferentes, ¿ok? Porque misericordia es cuando nos humillamos y gracia es lo que dice su palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. La gracia es un regalo que Dios le da a la humanidad para poder ser salvo. ¿Qué tenemos que hacer? Creer. No hay nada más. Creer. Creerle a Él es por fe, no es por obra. Las obras son a causa de la fe, pero la salvación es por fe, amado. Y eso es un regalo de Dios. Amén. ¿Cuántos están conmigo? Bendito el Señor. ¿Sabe una cosa, amado? Tengamos siempre en cuenta no contritar al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos guía desde que abrimos nuestros ojos. El Espíritu Santo es el que nos cuida mientras nosotros dormimos. Él vela por nosotros. Amén. Yo soy testigo, amado, de que yo he estado dormida y han venido acechanzas del enemigo. Y el Espíritu Santo me ha despertado y ahí mismo le he dicho, en el nombre de Jesús, fuera. Y tenemos que estar atentos, porque cuando usted le sirve al Señor, amado, el enemigo va a atacar. Pero ¿sabe cómo dice la Biblia? Dice, hay un verso que dice, que lo usamos muchas veces aquí, que dice resistir al diablo. ¿Pero qué dice antes? ¿Ah? Someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros cuidad. Pues tengamos presente eso. Una de las cosas que a mí me pasó ayer con la muchacha que le dije que se sentó a mi lado, que se llama Luisa. Un día de esto la vamos a ver aquí porque yo la noté que fue tocada. Y antes de yo irme para la fiesta de del tío de mi esposo, la tía de mi esposo que cumplió 102 años, pues de momento el Espíritu Santo pone en mi corazón esta escritura. Deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá vamos a ver, ¿saben? Las peticiones de tu corazón. Pero fíjense que hay un mandato primero, deleítate en el Señor y Él te concederá. Entonces, se me viene ese verso. Ya mi esposo se había ido al carro y yo cogí un papelito como este y puse Salmo 37, 4 y lo apunté el verso. Cuando esa muchacha me está diciendo que ella estaba en las manos de Dios, que tenía una extensión de vida, que ella no sabe, que ella sabe que es la misericordia de Dios, le hice así. Pero un momentico, saqué el papelito y se lo di. Ella empezó a llorar. Se le salían las lágrimas. Amado, y eso lo hace el Espíritu Santo. ¿De dónde yo sabía que yo le iba a tener que dar ese verso a ella? Que ella no tiene Biblia, ella no conoce la palabra de Dios. Pero cuando yo esté atento a la voz del Espíritu Santo, porque Él
sabía que yo iba a necesitar eso para esa muchacha. ¿Se dan cuenta? Y cuando usted está atento a la voz, usted se va a dar cuenta cómo Dios dirige su vida a las personas que lo necesitan. Bendito Señor. Vamos a estar puestos de pie. Aleluya. Dios